la unidad número 13, ¿verdad? Que necesito que me ayuden porque tengo los 3 cursos con distintos temas pendientes, o para avanzar. ¿Vimos Zona Franca con ustedes? Sí, Zona Franca, sí, profe. Ah, listo. Entonces, sí la vimos a la unidad número 13. Arrancamos 14. ¿Tienen alguna otra? No, 13 no. Oh, esperen que estoy ingresando. Vamos a ver. ¿Alguna otra duda que les haya surgido con respecto de los trabajos? El parcial, alguien me preguntó por mail si del tema del recuperatorio. ¿Están viendo? Sí, se ve Bien. bien, profe. Les voy a pedir hoy que me ayuden, porque minimicé las pantallas, estoy con un mail abierto y un chat del trabajo porque estamos con una situación, así que les pido disculpas si aparece el chat en algún momento. Y les quería pedir que estoy teniendo problemas de conexión desde hace un par de días, no sé, acá en mi casa, no sé si por el viento o qué, y por ahí se me corta. Ayer estaba yo dando unas clases y se me cortó 3 veces en el lapso de una hora. No se vayan ustedes de la reunión porque yo me vuelvo o sea, soluciono y me vuelvo a conectar, ¿saben? Si no, no vamos a terminar más. Y si ven que me quedo congelada, no me dejen avanzar, avísenme, así yo de última apago mi cámara y vemos si puedo así solucionar mi problema, ¿sí? Así no perdemos la clase. Vamos a ver lo que es clasificación arancelaria, los Incoterms, y si nos da la hora, lo vamos a hacer medio rapidito, vamos a introducir el tema de la clasificación de importaciones y exportaciones. Eso es absolutamente teórico, eso va en los finales, lo de clasificación de importación-exportación, pero aparte quiero llegar a la parte de exportación para que veamos ahí un par de herramientas que les pueden ser útiles a los fines del proyecto, ¿sí? Que están disponibles. Bueno, a ver, el tema de la clasificación arancelaria. Ustedes ya más o menos lo han manejado, lo pudieron hacer solos, bastante bien en algunos casos. Ustedes saben que tenemos un poco, y es involuntario, pero estamos como a veces medios desconectados en los tiempos en los que yo les puedo dar ciertas clases con respecto a cómo van llevando el proyecto. A mí me hubiese gustado avanzar y darles nomenclatura o posición arancelaria, que es el mismo tema, antes que ustedes lo tuvieran que buscar. Pero bueno, entre la clase que daba Espequia y el chico que vino de China a dar su exposición o su conferencia, el feriado de la UTN y el feriado de la semana pasada, llegué como un poco tarde. Para que se queden tranquilos, nosotros no corregimos la posición arancelaria como una, digamos, como información errónea que pese en el proyecto. Es ideal que sea la posición correcta. ¿Por qué? Porque la posición arancelaria es la que nos va a determinar cuáles son los rangos impositivos que aplica ese producto para la exportación, ¿sí? Es decir, la posición arancelaria va a determinar, ahí avanzo sobre eso, va a determinar cuánto pagamos de impuestos de exportación y cuánto es lo que nosotros vamos a poder recuperar después, cobrar después, respecto de los reintegros de importaciones. Temas que
o datos que son necesarios también obviamente para la toma de decisiones. No solamente para eso, sino que además ustedes ya han visto el tema de los acuerdos que pueden estar firmados entre países, y esos acuerdos bilaterales o regionales que podamos tener, se acuerdan sobre posiciones arancelarias. Quienes estén trabajando, por ejemplo, Chile, por decirles algo, habrán visto que hay un esquema de desgravación que todavía no ha llegado a la totalidad de los productos, y eso tiene que ver, están puestos en escalas respecto de las posiciones arancelarias. Entonces, por ahí es información que preferimos que sea lo más acertada posible. Yo he tratado de ayudar, al menos a los grupos que estoy tutoreando, que me pasen las descripciones, a los que me la han pedido, o cuando se ha dado la posibilidad. Si me han pasado las descripciones, yo les he devuelto las posiciones arancelarias correctas, porque se lo pido a un colega que me hace todos los años ese favor. Si alguien está faltándole en duda, no hay ningún problema, me escriben un mail, me ponen en el asunto, que es la posición arancelaria, yo les hago clasificar el producto y se las devuelvo, ¿sí? Eso es a los fines del trabajo. Bueno, la nomenclatura arancelaria es un libro, ¿sí? Porque abarca un listado, que pareciera ser que no tiene fin, es un listado que tiene en forma bien descriptiva todas las mercaderías, descriptiva, estructurada, como les dice, y sistematizada, todas las mercaderías que son susceptibles de poder comercializarse. No tiene servicios, porque los servicios aún no están nomenclados por la OMC, no hay forma de poder todavía determinar un código que los pueda sistematizar. Por tal motivo no existe una nomenclatura para servicios, o sea, para bienes intangibles, pero sí tenemos una nomenclatura para todos los bienes. Todos, absolutamente todo está abarcado en ese listado. ¿Para qué nos sirve esa nomenclatura? Es para poder evitar ambigüedades entre el importador y el exportador. Queda absolutamente claro a través de la posición arancelaria qué tipo de productos o cuál es el producto exacto que nosotros estamos tratando de comprarnos y vendernos mutuamente. Y a su vez, ¿se acuerdan que la semana anterior vimos, dentro de todas esas funciones que tiene la aduana, que una de ellas era clasificar y verificar la mercadería que nosotros estamos documentando, que nosotros estamos enviando o que estamos comprando, en el caso de una importación, ingresando, y declaramos esa posición arancelaria? El despachante, yo les decía que el despachante va a solicitar muchísima información para poder clasificar correctamente esa mercadería, porque la clasificación errónea nos puede traer problemas. Primero, de cajón, como quien dice, va a traer un sumario, la aduana nos va a levantar o nos va a hacer un sumario, porque nosotros estamos declarando con esa posición arancelaria una mercadería que no es la correcta, que no es la que debería ser. Ahora, puede ser simplemente un sumario administrativo, que por supuesto después uno responde que ha sido un error, damos las razones correspondientes, se subsana, habrá una multa o no, dependiendo algún tipo de el grado de error que uno pueda justificar, pero el problema sería que nosotros declaráramos para importar o para exportar una posición arancelaria diferente y que tenga diferentes y marcados diferencias en los impuestos a pagar, ¿sí? Porque en ese caso dudarían demasiado que haya sido solo un error involuntario. Dudarían, digo, el servicio aduanero. En ese caso, no son tan, digamos, benévolos, sino que van a pensar que lo hemos hecho adrede. ¿Para qué?
o para pagar menos impuestos, o para recibir, en el caso de las exportaciones, si así lo fuera, si cambiara el reintegro de exportación, para recibir una devolución mayor. Eso ya tiene una figura diferente, con un proceso judicial, pasa del ámbito administrativo hasta podríamos llegar a un proceso penal aduanero, ¿sí? Entonces, vuelvo, esa nomenclatura se utiliza para que el importador y exportador estén hablando, como quien dice, el mismo lenguaje en cuanto a la descripción de la mercadería, y eso va a ayudar a eliminar toda subjetividad que pueda tener el funcionario aduanero, ¿sí? Para la recaudación de los impuestos que nosotros tenemos que... No solamente es la recaudación de los impuestos, o sea, va mucho más allá, porque la posición arancelaria, para quienes la buscaron y lo vieron en un nomenclador, también nos indica cuáles son, por ejemplo, algún otro tipo de normas a las que nosotros nos tenemos que allanar para la importación y exportación de esa posición. Esto es, si requiere algún tipo de certificación, y hoy que tenemos mucho problema con ese tema, cuál es el plazo, por ejemplo, para la liquidación de las divisas de esa posición, ¿sí? Para quien no sepa, la liquidación del plazo de divisas, me estoy refiriendo que cuando nosotros supongamos que hacemos una exportación y cobramos esa exportación, tenemos una normativa en la cual está indicada por posición arancelaria cuánto es el tiempo máximo que nosotros tenemos para, a través de nuestro banco, ingresar esas divisas al Banco Central. Ellos hacen la conversión y nos devuelven en pesos en nuestra cuenta, ¿sí? Eso lo vamos a ver, para el que no lo sepa mejor, en la unidad que sigue, o no, en la próxima, cuando veamos medios de pagos. Pero bueno, era básicamente... ese es el fin por el cual existe esta nomenclatura. Bueno, tiene historia la nomenclatura, desde cuándo se cree y todo eso, no tiene mucho sentido que nosotros ahora repasemos todo eso. Ustedes lo pueden leer perfectamente y en los apuntes está, para que cuando tengan que rendir algún final se les hace alguna pregunta. Pero es importante saber que hoy por hoy nosotros, a partir del año 2012, estamos utilizando la nomenclatura común del Mercosur, la famosa NCM, y así la deben haber encontrado todos ustedes cuando trabajaron el proyecto. Esa NCM se basa en lo que se llamó anteriormente el sistema armonizado. El sistema armonizado fue un sistema de nomenclar, de ordenar, de sistematizar todas esas posiciones arancelarias, y ese sistema estaba implementado por la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Ese sistema trabaja con 6 dígitos. Ahí tienen un ejemplo. Yo no quiero hacerles mucho detalle de todo esto, pero simplemente necesito tomar esto del sistema armonizado, que es el anterior al de la NCM, porque se basa y lo corrige, pero su base es la misma. Vamos a tener capítulos, el orden son los 2 primeros dígitos, van a ser los capítulos, después vamos a tener partidas y subpartidas. Esa apertura, a partir de las partidas, los capítulos, nosotros vamos a tener 97 capítulos. El nomenclador está dividido en distintas secciones. Son 21, pero cada una de esas secciones va a indicar un grupo de mercaderías y va de lo más general hacia lo más particular. ¿Qué les quiero decir con lo más general? Permítanme. Ese es un nomenclador. Acá. Ahí tienen todas las secciones en las que están, las 21 en las que están divididos. Fíjense que va. La sección número 1, dice animales vivos y productos del reino animal. Todo lo que pueda surgir
de este grupo está puesto solo en el capítulo número 1. En el capítulo 2 van a aparecer lo que es del reino vegetal, y así sucesivamente. Recién, en el capítulo número, por ejemplo, en el número 4, empiezan a aparecer productos industrializados, ¿sí? Que tienen algún tipo de transformación. Y estos también van, fíjense, están divididos por grupos. Si nosotros tuviéramos que importar o exportar algún tipo de, por ejemplo, no sé, carteras, bolsos, zapatos de cuero, los tendríamos que buscar en la sección, que sería la número 8, en la sección donde tenemos ese tipo de materiales, ¿sí? Donde el producto base o el producto principal del que está hecho el producto se refiere a cueros. Bueno, esto es a modo que lo sepan, no hace, digamos, que conozcan la estructura, no hace falta que ustedes conozcan las 21 secciones. Una vez que nosotros tenemos dividido en esas secciones, después tenemos los capítulos, ¿tá? Y esos capítulos van a ir por el grado, a lo mejor, de especificación, agrupados por la especificación que tengan los productos, y después vamos a ir abriéndolos en lo que se llaman partidas y subpartidas. Esas aperturas son las que nos van a ir dando la posibilidad de decir que todo, absolutamente todo, está puesto en este nomenclador. Todas las mercaderías son susceptibles de poder clasificarse, es decir, todas van a estar ahí porque vamos a encontrar alguna descripción que le es propia a ese producto. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo ahí, si nosotros tuviéramos que clasificar un café en grano no descafeinado. Iríamos primero a la sección 9, ¿sí? De ahí tendríamos café en forma generalizada, café, té, mate y especies. Después, el capítulo 01 sería café. Dentro de café, té, mate, a partir del 01 me va a hablar todas las variedades de café o todo lo que tenga que ver con el producto café. Y en la subpartida voy a encontrar el de granos y no descafeinado situado en el número 11. Entonces eso es lo que a mí me va a ir permitiendo encontrar. A lo mejor el número 10 es café en grano descafeinado. Este es café en grano no descafeinado. Nosotros vamos a ir viendo. En algún momento, en todo nosotros lo podemos encontrar en este nomenclador. Y esas partidas y subpartidas van a ir abriéndose para poder darnos la posibilidad de clasificar y encontrar nuestro producto. Nosotros nos basamos en la nomenclatura común del Mercosur. La nomenclatura común del Mercosur tiene 8 dígitos. Los 6 primeros como el sistema armonizado, y después tiene 2 dígitos más. Acá tienen un ejemplo, y está ordenado exactamente igual, tiene 21 secciones, la NCM, ¿no? Tiene 21, 99 capítulos. Los últimos capítulos, ustedes me dicen, bueno, creamos un producto nuevo, tendría que estar en el nomenclador. Vamos a encontrar los productos absolutamente todos. Si surgen cosas nuevas, por ejemplo, imagínense que si esto data del año del 98, no existían ni los teléfonos celulares, ¿sí? La de la NCM, que es del 12, ya aparecieron. Pero para eso se han dejado los últimos 3 capítulos donde se van a ir, se los deja, digamos, a propósito, sin ningún tipo, se los dejó en su momento sin ningún tipo de incorporación de clasificaciones o de descripciones de productos. ¿Para qué? Para poder ir utilizándolos a medida que fuera necesario que surgieran productos nuevos. Como verán, ahí tienen un ejemplito en lo que significa agregar 2 dígitos más, que en este caso le va a corresponder a una subpartida de Mercosur, le llamamos. Y tiene que ver con abrir un poquito más
la descripción para que nosotros podamos encontrar nuestro producto. Esa es la estructura, para que puedan ver, de lo que es un nomenclador, ¿sí? Ahí ustedes van a tener, por ejemplo, fíjense cómo va haciendo la apertura. Esto es bueno, algo con superficie exterior de cuero. Deben ser carteras, bolsos, por la posición arancelaria. Entonces, ahí tenemos, fíjense cómo lo va así, portafolios, maletines, cómo lo va abriendo, cómo se va abriendo la subpartida, porque la partida sigue siendo la 02, la subpartida es la 11, al revés, la 1100, y a su vez, nosotros en Argentina le agregamos los 3 últimos dígitos que ustedes ven ahí, el que dice 11, 12, 19, y una letra. La incorporación de estos 3 dígitos, números, y el dígito control, que es la letra, son agregados por la aduana argentina. Es decir, que para los fines de aduana no solamente vamos a basarnos en la NSM, sino que a su vez también tenemos una apertura para ir corrigiendo o aproximándonos cada vez más a la descripción que se necesita. Aparte de conectar y hablar el mismo lenguaje el importador y el exportador, otro de los fines para los cuales sirve la posición arancelaria, y es en el caso claramente visible en el caso de Argentina, que le agrega esos 3 dígitos y la letra, es que además sirven para las estadísticas. Cuando ustedes buscaron información respecto del producto, si Argentina exportaba o no exportaba su producto, ¿cómo creen ustedes que recaban la información el instituto, por ejemplo, como el INDEC, que es el que tiene las estadísticas de todo el país? Les recaba a través de esto, o sea, a través del sistema María se toman las estadísticas de cuáles son los productos que ingresan, cuáles son los productos que egresan, a qué destinos van. Nos sirve a los fines también estadísticos para poder tener noción no solamente del intercambio comercial, sino también es información útil para tomar acciones correctivas o de promoción respecto de las exportaciones para nuestro sistema de comercialización internacional. Clasificación arancelaria es la técnica, que es la que hacen los despachantes y es la que valida y también hace el funcionario aduanero cuando registra una importación o una exportación. Y la posición arancelaria es exactamente ese código que identifica cada una de las mercaderías, ¿sí? El nomenclador o la nomenclatura sería todo el listado. Y la posición arancelaria es exactamente la que rige para ese determinado producto. Eso es lo que ustedes buscaron en el trabajo. Bueno, ahí les dice, yo no voy a ir mucho sobre esto, cómo se hace para poder clasificar. Yo lo único que les puedo decir respecto de esto, que es una técnica que no es fácil llevarla a cabo y que hay gente que se especializa en poder hacer clasificaciones arancelarias. Los despachantes, ellos clasifican los productos y está bueno entender esta parte, que para poder clasificar uno necesita, perdón, me vuelvo ahí, conocer el producto, especie, material constitutivo, uso, funciones, composición, absolutamente todo. Porque si la descripción del producto es lo que a mí me va a devolver la posición arancelaria, imagínense que tiene que ser lo más exacto posible. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces termina pasando que uno va a hacer lo que sea, importación o exportación, y el despachante comienza a solicitar información. Y pareciera ser que nunca le termina siendo suficiente la información. Consideren que tiene que hacer este trabajo y determinar precisamente para evitar después que a ustedes como clientes o ustedes como importadores exportadores les hagan un sumario, porque también lo puede tener él como el firmante de esa operación.
¿sí? Es complejo de clasificar, no es una técnica demasiado fácil, hay que tener como mucha experiencia, y les vuelvo a repetir, hay gente para productos que son, a ver, clasificar, no sé, un termo, no hay ningún problema. Clasificar un mate, yo estoy mirando las cosas que tengo alrededor, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, una máquina que hace, que no es una máquina seriada, que se hicieron, una máquina específica para hacer una pieza específica de un producto final que se esté produciendo. Ahí nosotros necesitamos la funcionalidad, necesitamos, pero precisa, necesitamos saber la composición. A lo mejor la máquina tiene una parte de metálica, una parte de goma, una parte de plástico. Ese material constitutivo también nos va a dar el carácter de la clasificación, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, no es lo mismo, porque no va a ir por la misma clasificación, si yo tengo, volviendo al tema del ejemplo de las de carteras o bolsos que vimos recién, no es lo mismo que yo tenga una cartera de cuero que si yo tengo una cartera de tela, no es lo mismo que si yo tengo una maleta de cuero a que si yo tengo esas maletas plásticas, los carrión, porque la función es la misma, pero el material es distinto, y probablemente vaya por una posición arancelaria distinta. Entonces, mi consejo es, sean pacientes a la hora que el despachante empiece a pedirles información, porque pareciera ser que nunca va a terminar y vuelve a pedir y vuelve a pedir y no entiende. No, no es que no entienda. Lo que está haciendo es tratar de llegar a la clasificación correcta para evitar problemas para ustedes a futuro. Ahí tienen un ejemplito de cómo se clasifica una rueda de plástico para un mueble. Una rueda de plástico para un mueble, bueno, va por una posición donde están todos los muebles y acá están las partes también, donde les dice que no están contemplados en otra posición, porque hay reglas para poder utilizar esto, ¿sí? La subpartida va a ser partes de los muebles, y en la subpartida Mercosur, como no encontramos una descripción dentro de esas partes, va a ir por una posición muy genérica que existe para todas las partidas arancelarias, que se llama las demás. Pero no es cuestión de simplificarnos y clasificar, como quien dice, de una por las demás, sino que tenemos que ir agotando todas las descripciones, todas las reglas. Se utilizan 6 reglas para poder clasificar. Esas reglas nos van a hablar del porcentaje de material constitutivo, esas reglas nos van a hablar también, por ejemplo, de envases contenedores. Si yo importara o exportara anteojos, y esos anteojos vienen en un estuche, una cosa son los anteojos y otra cosa son los estuches. Pero si viene todo junto, tengo que ver, porque va por una posición arancelaria diferente, ni por el anteojo ni por el estuche, porque eso es algo que va junto. Entonces, todas esas cuestiones son las que nosotros tenemos que ayudar a describir bien el producto para que puedan ser bien clasificados. Bueno, ahí tienen el esquema de cómo eran las reglas, que no las vamos a ver ahora, o sea, ni ahora ni simplemente ustedes, yo se las dejo para que las puedan leer. Incluso en cada regla yo les puse ahí un ejemplo para que se den cuenta de lo que uno les está diciendo. Y ahí terminamos con lo que es la posición arancelaria. ¿Alguna pregunta? No, sí, profe. Sí, Maxi. No, yo no, profe, yo entendí, no sé, el otro compañero iba a preguntar. Dos duditas, profe. Sí. La primera, usted dijo de que no había una nomenclatura con respecto a los servicios. Entonces, no. Si nosotros importamos o exportamos el servicio que sea, ¿siempre va a pagar el mismo impuesto, digamos, la misma alícuota? No,
En realidad, eso va a estar determinado, por ejemplo, una cosa es, te doy un ejemplito, no va a estar por la misma alícuota, porque no es lo mismo que yo exporte y declare para exportar un servicio. Suponete que seamos arquitectos, hicimos un diseño de una casa que mandamos no sé, a alguien a España, por ejemplo, ¿sí? Que se va a hacer una casa en la costa en España. Eso es un servicio. Nosotros creamos ese diseño, ese plano acá y lo mandamos. Lo podemos mandar por cualquier medio informático. Eso va a ser diferente a que si nosotros, por ejemplo, diseñamos un software. ¿Sí? Bien. Tenemos, eso va a estar, eso se consulta. Como no tienen, no están nomenclados, existen normativas que han ido acompañando el tema de los servicios, porque, a ver, el tema de los servicios hace muy pocos años que comenzó, obviamente, ustedes ya saben, se van a dar cuenta, ya saben por qué, el tema de Internet es esto de poder enviar y no sé, si no, un arquitecto no hubiese podido hacer nunca lo que hace. Un psicólogo que ahora atienden sus pacientes a través como estamos teniendo en esta clase, no, hay un gris en todo eso. Existen normativas, existen resoluciones, nos indicadores. El despachante sabe, y eso pudiendo delimitar. Lo otro es, nosotros debemos clasificar, vamos a encontrar la forma de clasificarlo cuando debamos declarar que hicimos ese servicio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ingreso de divisas. Nosotros no podemos recibir divisas del exterior si no hay una contraparte, hemos hecho algo, un intercambio de algo. Entonces estamos, en ese caso, declaramos haber prestado ese servicio y eso nos obliga al pago de la cuestión impositiva y, por supuesto, la declaración de las divisas también. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Y la otra preguntita era, en cuanto a las responsabilidades, usted dijo de que lo hace el despachante de aduana, digamos, en la declaración en el sitio de AFIP. Pero también dijo usted de que podemos tener algún sumario administrativo. ¿Cuál es la responsabilidad, digamos, de nosotros como ingenieros industriales ahí, digamos? ¿Nosotros tenemos que firmar algo en algún momento? ¿Cómo es eso? No, porque vos vas a hacer, vos te ubicás en un futuro como el importador o exportador, ya sea que lo hagas personal, o sea, para vos mismo, o que lo hagas porque tu rol como profesional está dentro de una empresa importadora-exportadora, y por ejemplo, te toca estar en el departamento de compras, ¿sí? Te digo, pero son muchos de ustedes van a ese tipo. Ustedes digo, yo no soy ingeniero, ustedes los ingenieros industriales ocupan esas posiciones. Suponete que vos estés en un departamento de compras y te dicen, mira, estamos buscando un material que reemplace, fabricamos termos y vamos a reemplazar, no sé, la parte de afuera del termo, ¿sí? Por una cuestión de innovación, costos, el motivo que fuera. O compras los termos, unos termitos nuevos. Si vos le vas a empezar, vos vas a tener que buscar un despachante para hacer esa operación. Porque vos no la vas a poder hacer solo. Al sistema Malvina ingresa un despachante para poder hacer la declaración. Ahí vos le vas a empezar a dar al despachante, suponete que vos vayas a hacer una importación de los termos. Que el termo viene, son esos nuevos que vienen ahora con un puertito USB que lo conectas a la compu y se va
calentando, se mantiene caliente el agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vos le vas a empezar a proveer al despachante toda la información que él te empieza a pedir. Tu responsabilidad va a estar en eso, en poder otorgarle a él todo lo que él te va pidiendo para hacer la correcta clasificación. Ahora, si el despachante toma la información que vos le das, clasifica correctamente, todo va sobre rieles, como quien dice, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Pueden pasar distintas situaciones. Y ese grado de responsabilidad o esa línea de responsabilidad, ahí corre en un acuerdo entre ustedes. ¿Qué pasa si vos le pasaste toda la descripción y él no vio el último renglón, donde vos le decías que tenía un puertito USB, por ejemplo? O donde no le aclaraste, porque puede pasar en la clasificación, vimos que se abrían partidas y subpartidas, muchas veces viene por ejemplo, que los termos de 1 litro estén con una clasificación y los termos de medio litro, los chiquititos, vengan por la subpartida anterior, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, vos no le dijiste de cuántos eran los termos, él lo supuso y puso la que no era. Ahí hay una responsabilidad de él, porque si él no tenía la información, debería haberla pedido. Y ¿sabés qué? Te la tiene que pedir 28 veces si vos no se la respondes. Pero por ahí no puede dar por supuesto. Ahora, sí, ya habían hecho ese tipo de importaciones. A lo mejor, no, bueno, ya son los que compramos todos los meses, pero resulta que vos justo fuiste a comprar un tamaño nuevo, que sacaron tu proveedor, te dice, mira, hicimos este tamaño nuevo, te los mando, qué sé yo. Bueno, ese tipo de situaciones después las tienen que dirimir entre ustedes, pero tu responsabilidad el rol que te puede tocar a vos es proveer la información exactamente como él la necesita. Y tu responsabilidad va a estar en responder hasta que él diga, basta, ya está, tengo todo lo suficiente para poder clasificar el producto. Muchas veces pasa que nos piden, a ver, un termo, un anteojo, un teléfono, no tiene demasiada vuelta, digamos, para clasificarlo. Pero ¿qué pasa con materiales que no son comunes? Yo les decía recién, por ejemplo, máquinas para trabajos específicos, que tienen tamaños específicos, que tienen incluso el mecanismo de funcionamiento es muy particular. Ahí te va a pedir un montón de datos y ahí estás vos para poder asistirlo. Y si es necesario, suponete que vos estás haciendo una importación de ese material, de esa máquina, si es necesario que vos llegues a tu proveedor, a quien te está vendiendo esa máquina, y solicitarle los planos, tendrás que hacerlo para poder proveérselos al despachante. Porque así, esa también es información que a él le va a servir cuando aduana clasifique, aduana verifique lo que estás trayendo y te discuta, suponete, la posición arancelaria. Vos tenés que vos no vas a ir a hablar con aduana, va a ir el despachante en tu nombre y él tiene que tener todos los elementos necesarios para poder justificar la posición que él eligió. No la hace al azar. Hay un trabajo que hace atrás y después lo tiene que sostener y lo tiene que avalar. Entonces, tu responsabilidad será esa, proveerle absolutamente todo lo necesario para que él pueda hacer su trabajo. ¿Te respondí? Sí, perfecto, profe. Gracias. Bueno, dejamos posición arancelaria, que ustedes no van a clasificar nunca. Imagínense que yo llevo, no sé, 30 años en comercio exterior y no clasifico porque no me interesa, no conozco. Yo doy a clasificar, es una técnica en la cual, les vuelvo a repetir, hay especialistas. Así que bueno, no sé, capaz que en algún momento se les ocurra irse por el lado del
del comercio exterior y se ponen a clasificar. No me los imagino, pero bueno, todo es posible en esta vida. Si no, recurren a los despachos. Vamos a los Incoterms. ¿Qué saben ustedes de los Incoterms? ¿Qué son los Incoterms? ¿Alguien alguna vez escuchó ese término? Nadie. Reglas para el comercio exterior. ¿No tiene que ver algo con el contrato de compra-venta, profe? También. Puede ser, más sí, puede ser, puede ser. ¿Qué sería, Sheila, las reglas? Son los riesgos y derechos que tiene cada comprador o vendedor con respecto a las cargas. Bien, bien. A ver, los términos o los Incoterms, que son términos de intercambio o términos de comercio internacional, son reglas, ¿sí?, que están determinadas por la OMC para que nos faciliten el entendimiento entre los importadores y los exportadores. De esa forma, todos interpretamos lo mismo en respecto a los términos de comercialización y evitamos tener controversias. ¿Qué es lo que regulan esos términos? Van a regular sobre las obligaciones que tienen las partes, ¿sí? Y a su vez van a regular sobre los riesgos, van a regular sobre la emisión de documentos y alguna que otra cosa más. Nosotros las vamos a conocer por siglas. Se abrevian, son 3 letras, son 13 términos, están incluso divididos como por grupos. Cada grupito tiene alguna característica particular y los podemos usar a todos. Los vamos a usar en la medida que sea exactamente el término comercial o el acuerdo comercial que nosotros queremos tener con nuestra contraparte. Van a determinar el punto de transferencia de riesgo. A ver, esperen, ahí va a ser más fácil. ¿Qué aspectos regulan esos Incoterms? Van a regular sobre las condiciones de entrega de la mercadería, la distribución del riesgo, ahí voy a aclararles cada una, la distribución de los costos de la operación y la distribución de los documentos. No van a regular la forma de pago. El Incoterms que yo utilice a mí no me va a decir de qué forma y en qué plazo me van a pagar, o yo, si estoy haciendo una compra, una importación, tengo que pagar. Tampoco me va a determinar el precio, sí me va a indicar qué forma parte del precio, ¿sí? Pero no es que me va a regular el precio. No regula sobre la transmisión de la propiedad y tampoco si hay incumplimiento del contrato. Voy por partes. ¿Por qué decimos que regula las condiciones de entrega de la mercadería? Porque esos Incoterms me van a decir de qué forma yo voy a hacer, en este caso, me voy a transformar en exportadora, ¿sí? Y le voy a vender a cualquiera de ustedes los termos. Vamos a ir con el tema de los termos. Los Incoterms a mí me van a decir, si yo tengo que esos termos embalarlos para un transporte internacional, porque no es lo mismo, ustedes imagínense que no es lo mismo que yo ponga esos termos que adentro supónganse que adentro tengan la botella esa de vidrio, tienen que tener, para que no se rompan, un embalaje bastante particular, un embalaje robusto, un embalaje que los aísle de golpes, por lo cual van a ir seguramente adentro de una caja, las cajas van a ir después estivadas, apiladas, con a lo mejor alguna plaquita finita de madera entre ellas para que no se hundan por el peso. Arriba de un pallet acomodaré, tendré que ver cuántas puedo activar, y después tendrá un film seguramente que recubre ese pallet para poder facilitar la movilización de esas cajas.
por pallet cerrado. Eso debe ser lo más común para ese tipo de productos. A lo mejor me puedo imaginar que para evitar, si tiene que hacer una travesía con muchos transbordos, ¿sí? Sube y baja de un camión, después lo paso al otro camión, o después va por barco y después baja en un puerto y se cambia de barco y qué sé yo, me puedo rellenar las cajas con algún tipo de material que me recubra, proteja el movimiento que puede tener los termos adentro. Bueno, todo eso lleva un costo, porque todo ese embalaje va a llevar un costo, ¿sí? Y les vuelvo a decir, no es lo mismo si yo tengo que mandar esos termos, o así vendrían si yo los importo, supónganse de China, que vienen por marítimo y que van a pasar por seguramente no es un barco directo, van a transbordar y toda esa historia. Esos transbordos implican que los contenedores, las grúas sacan el contenedor del buque, lo ponen en una plazoleta, en un puerto, viene el otro barco, lo vuelven a mover, lo suben, lo bajan. Hay cierta movilidad. No es lo mismo que si yo le vendo desde Argentina esos termos a Santiago de Chile. Bueno, no sé si los de Chile se tomará mucho. Vamos a vendérselos a Uruguay, ¿sí? ¿Cómo se irían de Córdoba a Montevideo? Y yo no voy a usar un barco. Lo más probable, tampoco voy a hacer un aéreo que es carísimo. Lo más probable es que yo despache un camión y ese camión venga a la fábrica o a mi negocio o a mi distribuidora. Nosotros podamos poner todos esos termos en las cajas. Seguramente no va a ser necesario reforzar tanto ese embalaje, porque nosotros podemos subir esas cajas, acomodarlas en el camión, no va con otra cosa, cerramos el camión, hacemos aduana y se va. Entonces, el costo que yo puedo hacer para una entrega cercana, que se va a hacer por otro medio de transporte, es menor, la inversión o el costo en embalaje es menor a que si yo tengo que hacer la primera opción, ¿sí? Bueno, todo eso, ¿quién lo asume? Y eso lo puede asumir el exportador como lo puede asumir el importador. Y eso va a depender del Incoterms que nosotros utilicemos. Porque hay algún que otro Incoterms que me dicen, vos, exportadora, déjaselo ahí, en la puerta de la fábrica. Yo le vendo, lo tengo a Augusto ahí en su foto, en primer lugar, por eso lo voy a nombrar a él, ¿sí? Yo le voy a vender a Augusto los termos, él está viviendo en Uruguay, se los tiene que llevar a Montevideo, y nosotros la condición que vamos a utilizar, el Incoterm que vamos a utilizar, es el primero de todos, que es el más simple de todos, que el ex-work se llama. Ex-work quiere decir puesto en la puerta de la fábrica, en la puerta de la fábrica del exportador, o sea, la mía. Yo le vendo a él 1.000, 5.000, 10.000 termos, abro la puerta de la fábrica, se los dejo ahí, en unas cajas, porque no se los voy a dejar sueltos, voy a ser muy bueno y se los voy a dejar en una caja, no embalados. No quiere decir que yo se los tenga que embalar para que él se los lleve a Uruguay. Ahí terminó mi responsabilidad sobre los termos. Y ese fue el término que Augusto y yo acordamos en la venta de esos termos. Él va a tener que venir a buscarlos, enviará, no es que va a venir él, enviará a buscarlos, tendrán que acondicionar ese embalaje para la travesía que les resta para llegar a Uruguay. ¿Se entendió? En otros casos, nosotros podemos, con las condiciones de la entrega de la mercadería, puede involucrar absolutamente todo tipo de embalajes, ¿tá? Porque lo debemos entregar en algún punto ya listo para el medio de transporte internacional, o bien arriba del medio de transporte internacional, y yo arriba del medio de transporte internacional no voy a terminar de embalar lo que estoy mandando. Eso quiere decir que las condiciones, eso es lo que regula las condiciones de entrega. ¿Cómo se lo tengo que entregar yo? ¿Sí? Eso es por un lado. Distribución de riesgo de la operación.
Ese es el otro punto que regula. Esos Incoterms me van a determinar en qué momento yo, hasta qué punto yo asumo el riesgo sobre esa carga. Eso es lo que determinan estos términos de intercambio. Los términos de intercambio, esperen un segundo, se los quiero, ahí los tengo acá, pero nunca se los mostré. Ahí tienen el grupo, pero es difícil hablar sin habérselos dicho. Grupo de la G, en el grupo de la F tengo estos, así se llaman, así digamos, es una clasificación muy casera que utilizamos en los que están en el tema. El grupo de la C y el grupo de la D. Cada uno de estos implica o tiene alguna, ahí los tienen, tiene su significado, ¿sí? Tienen su definición, me salía la palabra, y tienen, por ejemplo, ese del que yo les hablaba recién, que es en el grupo de las G, el único, el primero de todos, le llamamos ex-work. Ex-work quiere decir en la puerta de la fábrica. Eso es lo que yo les decía, donde el vendedor pone a disposición del comprador en la puerta de la fábrica. Ahí te lo dejo todo y no asumo ninguna otra responsabilidad. La transmisión del riesgo está en ese punto. Si yo te lo dejo en la puerta de la fábrica y vos no lo viniste a buscar y se lo robaron, o se llovió y se rompieron las cajas, es exagerada la posición de decir en la puerta de la fábrica y saco las cajas afuera, pero bueno, figurativamente ustedes piénsenlo así. Y se destruye el embalaje o la caja que los contenía, lo que fuera, mi responsabilidad ya estaba cumplida. Ese era el punto de entrega. Tomemos otro, por ejemplo, el FCA. El FCA que es francotransportista. Esto es, al costado del medio de transporte internacional. Por ejemplo, se utiliza mucho para el transporte terrestre. Ese quiere decir que yo no lo voy a cargar sobre el medio de transporte, ¿sí? Se lo voy a dejar bien acondicionado, listo para que se lo lleve. O vamos al que ustedes seguramente más pueden llegar a haber escuchado nombrar, que es el FOB. El FOB es free on board, es arriba, a bordo, ¿sí? Del buque. Este es más fácil para explicar la transmisión del riesgo. Yo voy a venderle ahora a Maximiliano, que es el otro que estoy viendo, y él está en Estados Unidos, ¿sí? Entonces yo, por supuesto, voy a utilizar transporte marítimo. Le voy a vender los mismos termos. Embalo los termos. La condición de entrega de esta mercadería, mi riesgo, yo voy a decir FOB Buenos Aires. Todos los Incoterms van las tres siglas, la sigla que se utilice, junto con el lugar donde se entrega, donde se transmite el riesgo, donde se entrega esa mercadería, que ahí se transmite el riesgo. Entonces yo vendo y mi acuerdo con él es, yo te voy a vender estos termos en una condición FOB Buenos Aires. Quiere decir que es puesto arriba del buque en el puerto de Buenos Aires. Yo embalo todos los termos, contrato un camión que me va a hacer el tramo Córdoba-Buenos Aires, corrí con todos los gastos, ¿no? Hasta ahí, de contratar ese transporte interno. En mi fábrica tengo que tener gente que manipule esa carga, es decir, acomode esa carga, sube esa carga al camión. Me hago cargo cuando llega ese camión al puerto de Buenos Aires de ingresarlo a esa carga al puerto. Ahí yo también ya tengo costos, ahí lo bajan. Va a estar 3 días la carga del contenedor, porque tenemos que ingresar para una cuestión de organización de las navieras, se ingresa 4 o 5 días antes de que llegue el buque. Una vez que llega el buque, los contenedores están en unas plazoletas, no están obviamente en las dársenas, llega el buque, trasladan todos los contenedores que tienen que subir ahí a esa dársena, grúa, carga el contenedor. Resulta que en el momento en que se ubican lo que son las grúas pórtico, ¿han visto alguna vez? Que son esas grúas gigantes.
grúas pórticos se llaman, que están en las... Tienen que, no les digo que las Eso vayan a sirve ver. para levantar los contenedores ahí en la bahía, sí. Exacto, sí, son grandes estructuras de hierro que tienen el gancho en la punta, y eso es lo que se maneja, levanta el contenedor y lo calza y los va acomodando en el buque que está ya acomodado listo. Bueno, hasta ahí veníamos todo bárbaro. Resulta que cuando la grúa está levantando mi contenedor, está haciendo este movimiento para acomodarlo en el buque, de acuerdo al orden que nos ha dado la naviera, el contenedor se cae, y se cae el agua. Se cae el agua, se pierde, se rompe y se pierde lo que está ahí. ¿Quién se hace responsable de esa carga perdida? ¿El importador o el exportador? En este caso, es el exportador, porque la condición que se había acordado era free on board, puesto arriba del buque. Ese contenedor no llegó a estar arriba del buque porque en este movimiento se cayó antes. Entonces, yo como exportadora tengo que volver a enviarle al importador la carga que se ha perdido. Y yo tengo la pérdida de toda esa carga. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Una consulta, profe, ¿no participan ahí los seguros en esos casos? No. Sí, aparte. A ver, yo soy responsable, yo, importador, exportador, yo en esta situación que te estoy contando, yo soy responsable de volverle a mandar a él porque yo tengo un acuerdo firmado, un contrato firmado, ¿sí? Yo después tengo que haber tomado un seguro que a mí me ayude a recuperar económicamente esa carga que yo perdí. Pero estamos hablando de las responsabilidades y asunción de los riesgos, ¿sí? Sí hay seguros. Perfecto. Y hay distintos tipos de seguros. Bueno, a otra. Supónganse, bajo la misma situación, cargamos el contenedor, no se cayó el agua, se va ese buque, hace 2000 metros, no sé, pasa algo, tormenta espectacular así, el capitán del barco, o sea, tiene riesgo con toda la carga, y para resguardar su tripulación por una norma internacional, hay obligación de resguardar la tripulación antes que todo lo otro que haya, empiezan a tirar, supónganse que haya riesgo de que el barco se dé vuelta, empiezan a tirar los contenedores al agua. Se va mi contenedor al agua. Esa responsabilidad, o que mejor dicho, ¿quién pierde esa carga? En ese caso, la va a perder el importador, porque mi responsabilidad bajo esta condición FOB terminaba y mi riesgo estaba asumido, yo asumía los riesgos de esa carga hasta que estaba arriba del barco. Una vez que se posó ese contenedor arriba del barco, se acomodó ahí, yo finalicé. A partir de ahí, asume el riesgo sobre esa carga el importador. Si hizo 100 metros, 200, 500, navegó 3 días y tuvieron que tirar el contenedor, o se perdió, o se cayó y se pierde, se cae al mar y se pierde el contenedor, el que pierde la carga es el importador. ¿Sí? Por supuesto, va a haber un seguro y toda esa historia que preguntaba Maxi recién. Pero esto es simplemente para que vean qué significaría eso de el pasar la responsabilidad, digamos, que regula sobre la responsabilidad. Ay, no puedo cambiar la... Bueno, la filmina. Ahí va. Distribución del riesgo de la operación. Después, regula sobre los costos de la operación. ¿Qué sería regular sobre los costos de la operación? Nosotros tenemos que, en el caso ese del FOB, por ejemplo, que me viene bárbaro seguir con el mismo ejemplo, el despachante, que va a hacer la operación de exportación. Todas las personas que intervienen en ese movimiento de carga,
¿sí? El transporte interno para poder llevar desde Córdoba hacia Buenos Aires ese contenedor. O supónganse que nosotros vamos a salir con una carga aérea y sale desde el aeropuerto de acá de Córdoba. Yo, desde mi fábrica hasta el aeropuerto, tengo que hacer llevar esa carga. Todas esas cajas o esos pallets, en ese caso, ¿sí? No voy a ir por contar. Entonces, esos costos son los que yo asumo si fuese, por ejemplo, en vez de ser un FOB, va a ser un FCA Córdoba, en el caso de ese aéreo. Entonces, esos costos de la operación, ya sea el ingreso al puerto, el ingreso al aeropuerto, el transporte interno, todo eso va a estar asumido por mí, en este caso, que soy la exportadora. En el caso del importador, él asumirá a partir de que se otorga, se transfiere el riesgo, también transferimos el momento de los costos. Y entonces el importador, a partir de que tiene la carga a su cargo, valga la redundancia en la palabra, el despachante que él ponga en su mercado de destino, el transporte que contrate, todos los gastos de manipulación. ¿Por qué les aclaro esto? Porque hay algunos Incoterms, vamos a ir para adelante de nuevo. Fíjense, en el grupo de las D, yo como vendedora puedo asumir la responsabilidad hasta el mercado de destino, en distintas etapas, ¿sí? Ahí tienen, entregada en un lugar de descarga convenido o en algún punto convenido, y la última, que es el Incoterm más completo de todos, que es el DDP, que es entrega con los derechos pagados de importación en el mercado de destino. Eso sería como casi que les diría, es un puerta a puerta. Yo le vendo a alguien, vendedora, exportadora soy yo, y asumo toda la responsabilidad desde que sale de mi fábrica hasta que llega a la puerta de la fábrica del importador. Entonces, en ese caso, vale aclarar esto que yo les decía, en el punto en que nosotros transmitimos la responsabilidad sobre la mercadería, también estamos hablando de la documentación y de los gastos que implica transmitir esa responsabilidad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Lo que no regula los Incoterms son la forma de pago y el precio. Ahora, con respecto al precio, si yo voy a vender en condición FOB, yo sé que el precio al que se lo tengo que vender al importador va a tener que tener incluido, porque nadie va a dejar de considerar, todos los gastos que nosotros podamos tener hasta que le entregamos ese producto, ¿sí? Porque si yo tengo que pagar transporte interno, es parte de la estructura de costos, pero no lo va a regular el Incoterms a eso, sino que es a los fines más bien fiscales. ¿Por qué? Porque aduana, por ejemplo, de Argentina, toma como base de los impuestos de exportación el valor FOB, para lo cual, ese free on board, para lo cual tenemos que tener todos los cálculos hechos, el precio declarado tiene que contener todos los gastos de la puesta FOB, que se llama. Es decir, todos los gastos que se involucran en el momento de la transmisión de la entrega de la mercadería, la transmisión del riesgo. ¿Qué es otra cosa que no van a regular? Es el tema del incumplimiento del contrato. Que yo tenga regulado cuál es el Incoterms con que vamos a trabajar no quiere decir que eso vaya a dirimir algún tipo de incumplimiento en el contrato. ¿Sí? ¿Qué más me queda decirles de los Incoterms? Que el grupo de la C, el grupo de la E, el grupo de la F es sin transporte internacional. A partir del grupo de la C, el vendedor, el exportador,
va a asumir la contratación y el pago del transporte internacional. ¿Sí? Todos los que vendan a partir de C y de D asumen el costo del transporte principal, como les dice, pero que sería el transporte internacional. ¿Vamos? ¿Alguna duda respecto de los Incoterms? Bueno, ahí Sí, tienen. profe, una Sí, pregunta. sí. Por ejemplo, en el caso que usted había contado de la grúa pórtico, ¿sí? Que se Sí. le cae toda la mercadería, por ejemplo, en el Sí. agua. ¿No tiene ninguna responsabilidad, digamos, el que maneja esa grúa? No. Sí. Ah, perfecto. Sí, obvio. Sí, 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 sí. Por eso que uno de tus compañeros preguntaba, ¿pero no existen seguros? Sí, existen seguros y el seguro va a accionar y va a haber una responsabilidad por parte, no sé si de la persona, pero sí de la empresa, ¿sí? Que sería en este caso la concesionaria de esa terminal portuaria, va a tener que responder por las cargas que se van perdiendo. Pero esto está fuera de lo que es el Incoterm. Yo lo que les aclaraba era que el Incoterm va a regular la condición entre el importador y el exportador. Si esa carga se pierde, yo tengo la obligación con el importador de volverla a enviar completa. No le puedo decir, mira, se perdió, págamela, pero se cayó al agua. No, yo tengo la obligación, porque va a haber un contrato de por medio, donde yo le tengo que, yo la perdí, bueno, después me voy a arreglar con todos los de acá, quién trabajó mal, quién hizo mal las cosas, el seguro que estoy pagando, cómo voy a recuperar yo eso. Pero mi negociación con el importador, yo la tengo que cumplir. ¿Se entiende, Evelyn? Entonces yo la perdí, o sea, se cayó eso, voy a tener que armar producción de nuevo, armar ese contenedor y volverlo a despachar. Y después me encargaré de tratar de recuperar, porque yo tengo que tener un seguro, es prácticamente obligatorio tener seguro. Hay mucha gente que en los primeros Incoterms suelen no tener seguros contratados. Ahora es un riesgo manejarse sin seguros. Porque es más, incluso vos podés tener problemas sin llegar al puerto con una carga. Por ejemplo, que te la roben, que choque el camión de acá a la terminal portuaria o al aeropuerto, a donde sea, y que en ese choque se destruya tu carga. Vos no puedes manejarte sin un seguro. Eso es una falta como de responsabilidad. Pero eso va por otra vía, ¿me entendés? Yo lo que estoy hablando es, al importador no le importa si yo tengo seguro, le voy a reclamar o no voy a reclamar. Él no puede esperar que yo reclame, que eso vaya a una instancia donde se demoren 6 meses en decirme me lo reconocen, no me lo reconocen, cuánto me devuelven la carga, otra cosa. El seguro primero, a ver, ¿cuánto declaraste que valía esa carga? Y muchas veces para pagar menos se declara menos, y después entras en ese tipo de conflicto. Bueno, el importador no le preocupa esa parte. El importador quiere que nosotros cumplamos el contrato. Y eso es la responsabilidad que se asume con el Incoterm. ¿Me entendiste? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Gracias. Aquí yo les puse los 2 Incoterms más... Dios. Los Incoterms más utilizados, que son el FOB y el SIF, más utilizados o más conocidos. ¿Y por qué se los aclaro así o los traemos a colación y para cerrar el tema? Porque, por lo general, para las exportaciones se utiliza la negociación bajo el Incoterm FOB, que es Free On Board, porque es la base de tributación, según el Código Aduanero, de las exportaciones argentinas. Yo puedo vender bajo cualquier Incoterm, ¿sí? Pero la base imponible del derecho de exportación, de los aranceles de exportación, de las retenciones, como ustedes le quieran llamar, es el valor FOB. Quiere decir que si yo negocié con el importador un Incoterm
por ejemplo, del grupo de la C, que me abarca más costos, yo tengo que hacer un cálculo y sacar todo lo que no corresponda para poder llegar al valor FOB, que es el que yo voy a declarar en aduana, porque sobre ese valor van a aplicar la alícuota correspondiente de los impuestos a pagar, ¿sí? Y asimismo, AFIP va a calcular el valor del reintegro de exportación en función del valor FOB. Si yo acorde con el importador un Incoterm por arriba de las F, o sea, del grupo de las F, o la ex-Word, el Incoterm ex-Word, yo voy a tener que sumarle al valor que tengo calculado en ex-Word, sumarle todos los gastos de la puesta FOB, como yo les decía hace un ratito, porque eso es lo que yo tengo que declarar en aduana para pagar los derechos de importación. Es decir, que aduana no me va a yo aplicar alícuota sobre un ex-Word y tampoco yo voy a querer pagar sobre un valor, por ejemplo, un CFR, ¿sí? Porque yo voy a declarar, supónganse que el valor FOB sea 100, y para hacer un CFR es costo y flete. Eso significa el Incoterm CFR. Supónganse que yo acuerdo con el importador que le voy a mandar costo y flete. Quiere decir el precio al cual le voy a agregar el costo del transporte internacional. Entonces, el FOB era 100 y si yo le agrego el transporte internacional se me va a 15, supónganse. Yo no voy a declarar el 10, y hagamos de cuenta que tiene un 10% de derechos de exportación. Si lo que dice el código es que yo tengo que tributar, la base imponible es el valor FOB de la mercadería, es decir, yo tengo que aplicar un 10% sobre 10, ¿sí? En cambio, si yo me equivocara y tomo el Incoterm que negocié con el importador y es un CFR, que era un valor de 15, yo tendría que tomar un valor del 10% sobre 15. Yo no voy a querer pagar más impuestos. Entonces, sí o sí, el despachante me va a llevar mi valor CFR, lo va a transformar, es decir, vamos a hacer los cálculos para detraer lo que no corresponda y poder declarar el valor FOB de la mercadería. Caso contrario, yo vendo ex-Word. Acuérdense que ex-Word no tengo ni movimientos, ni embalajes, no tengo nada. Se lo dejo en la puerta de fábrica y eso me salía 5. Yo se lo vendí al importador por 5. Bueno, yo no voy aduana no me va a permitir que yo aplique el 10% sobre 5, sino que le tengo que sumar lo que yo gastaría en embalajes, en movimientos internos, en transporte interno, todo lo que fuera necesario para transformarlo en un valor FOB o un FCA, si fuera terrestre, y llegaría, sumando todo eso, al valor de 10 para poder tributar el 10% sobre 10. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Condiciones que tiene ese valor FOB es la transmisión del riesgo. O sea, ahí les ponen los ejemplos, ¿sí? O sea, hasta dónde soporta, digamos, el exportador. La distribución del gasto, las actividades, en el caso del valor FOB, que van a estar a cargo de cada uno. El vendedor va a tener que despachar la exportación, y el exportador, sigue siendo el exportador, va a tener que tener toda la documentación necesaria hasta que se concrete esa exportación, ¿sí? El comprador va a tener que buscar su medio de transporte, el transporte internacional, porque ese no está a cargo del exportador, y a su vez va a tener que ocuparse de todo el despacho de importación en el mercado de destino. No hay pago de transporte, debería decir ahí, que dice transporte, es transporte internacional. El otro Incoterm, que también es bastante conocido, es el SIF. Este es costo, seguro y flete. Seguro internacional, ahí el Incoterm, Maxi, vos que me estabas preguntando hace un rato, ahí tengo un Incoterm que me obliga a declarar y a tener un seguro. Si yo no tomara ese seguro, el código aduanero me dice que se calcula el 1% del valor de la mercadería como valor de seguro, ¿sí? Esto es, ¿por qué tomamos el valor SIF?
porque en el caso de las importaciones, la base imponible en Argentina, dada por la ley 22415, que es el Código Aduanero, la base imponible de las importaciones es el valor CIF de la mercadería. En ese caso, cuando yo hago una importación, supónganse que en este caso voy a importar esos termos, yo los compré a valor acorde con el exportador chino que me los vendía, que me los vendía en una condición FOB. Yo cuando llegue ese barquito de China con mis termos, voy a ir, el despachante me va a hacer la documentación que va a presentar en aduana y va a tener que ese valor FOB llevarlo a lo que significa el CIF. ¿Qué sería el CIF? Es el costo, que sería el valor FOB, más el seguro, más el flete internacional. Eso, sumado todo, que me da el valor CIF, es lo que aduana toma como base imponible para la aplicación de los derechos de importación que nosotros tenemos que pagar. Por eso para nosotros el valor FOB y el valor CIF son corrientes y son bastante comunes. Uno en las operaciones de exportaciones y el otro en las operaciones de importaciones. Y ahí les dice, por ejemplo, que en este caso sí va a haber pago de transporte principal, va a ser el pago del transporte principal el exportador, y las actividades a cargo de cada uno serán, el exportador va a despachar, va a obtener la documentación y va a hacerse cargo y designar cuál es el transporte. Eso de designar puede ser relativo, sí o sí lo tiene que pagar, porque a lo mejor no lo designa él, porque a lo mejor el importador tiene un acuerdo o está acostumbrado a trabajar con determinado en abierto, eso se puede conversar. Lo que sí, el gasto del flete lo tiene que hacer el exportador. Y en el caso del CIF, el importador se hará cargo luego de todo lo que implique los gastos y la documentación a emitir que impliquen el despacho de importación. ¿Está? Wow. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí lo que pueden ver en ese pequeño cuadrito que es un resumen y está muy, pero muy gráficamente explicado. Ah, miren, otra cosa que me olvidé de mencionarles anteriormente. Nosotros estamos trabajando actualmente, y los van a encontrar así en la bibliografía, nosotros, el mundo entero está trabajando con los Incoterms 2020. ¿Por qué son los 2020? Porque los Incoterms se cambian cada 10 años. Se van como perfeccionando de acuerdo a como que la OMC se toma 10 años para ver las controversias y todos los problemas que pueden acarrear lo que no está bien definido. Hay cositas y por ahí medias grises, respecto a momentos de transmisión del riesgo, hacer cierta documentación y lo que fuera, y se va tratando de corregirlo, y se corrige cada 10 años. Hasta enero del 2020, nosotros trabajamos, hasta diciembre del 2019, trabajábamos teníamos los Incoterms 2010, y a partir de enero del 2020 ya se publicaron los Incoterms 2020, por eso ustedes los van a encontrar así. Si ven los 2010, no les sirven para trabajar, porque están desactualizados. Si bien van a encontrar, se cambiaron tres términos, respecto del 10 al 20, en la regulación, en la explicación de cada Incoterms ha habido un poco más de modificaciones, pero si bien les van a sonar medios parecidas las siglas, hay 3 de ellas que no son las mismas, entonces tengan cuidado, traten, para no equivocarse, de buscar, a los fines del trabajo, que van a tener que hacer, el Incoterms 2020. En este grafiquito, y ya con esto los libero, pueden ver ahí cómo está bien
me parece que es súper gráfico, hecho en colores, la responsabilidad que tiene el importador y la responsabilidad que asume el exportador respecto a cada uno acá arriba, fíjense, cada uno de esos simbolitos, de esos dibujitos está simbolizando un momento determinado, ¿sí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, en Ex-World, ese que era la puerta de la fábrica, donde el vendedor llega hasta ese momento y a partir de ahí la carga, el transporte, todo eso corre por cuenta del importador. El más completo de todos, que yo les decía que era el DDP, ese incluye que el exportador asuma toda la responsabilidad hasta llegar al mercado de destino, ¿sí? Hacer los trámites de importación, fíjense que sería esta partecita que está pintada de azul, es decir, que tiene que contratar un despachante que le haga la importación, le oficialice la importación en destino, poner un medio de transporte que le lleve desde el... Sí, ¿quién pregunta? ¿Alguien dice algo? Que le lleve la carga desde que llegó supónganse, al puerto, al aeropuerto, al punto, digamos, de ingreso de ese mercado de destino, hasta la puerta de la fábrica del importador. Por eso tomamos ahí el transporte en el mercado de destino. Fíjense que con todos estos azules son el exportador. Asume costos y responsabilidades sobre todo, y se lo deja en la puerta de la fábrica, no lo tiene que descargar. ¿Sí? Queda ahí en la puerta de la fábrica. Esa parte le va a llevar el importador. Ahora, ese DDP, ojo con la elección que van a hacer ustedes, porque suena divino en el sentido de que qué servicio completo que le voy a dar al que me quiera comprar mi producto. Ahora, nosotros no tenemos acceso, si no somos por ahí grandes empresas o empresas con filiales en esos países de destino, para poder contratar un despachante, conocer la plaza, conocer una persona responsable, que nos haga los despachos en tiempo y en forma, contratar un transporte, nos vamos a, como quien dice, meterse en un lío, ¿sí? Cuando queremos hacerlo lo mejor posible y en realidad no tenemos los medios para poder completar ese servicio. Entonces, tengan mucho cuidado, definan bien, piensen, y esto se los digo, no solamente a los fines del trabajo, sino cuando me preguntaba Augusto inicialmente cuál es mi responsabilidad ante esto cuando sea ingeniero industrial. Bueno, cuando sean ingenieros industriales y trabajen en compras y se comprometan y compren, pregunten bien primero o vendan en este caso, si van a poder completar esto, porque a veces cierran operaciones que después no son viables de poder hacer, o para poder llevarlas a cabo tienen unos costos altísimos. En definitiva, hicimos todo mal. ¿Tá? Dicho esto, les pregunto, ¿tienen alguna duda, algo para opinar? ¿Algo que quieran comentar? No, profe, se entendió mi parte. Bien. Los que trabajan o los que tenían conocimiento, porque deben estar trabajando en logística o en algo, diferencias con su día a día, opiniones, aportes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Les voy avisando que la semana que viene les defino si vamos a tener clases el viernes siguiente, que sería el 23, porque nos está quedando una unidad que no tenemos mucho tiempo para verla, ¿sí? Porque el feriado nos
rompió un poco el cronograma el feriado de la semana anterior. Veníamos bastante bien y no lo teníamos previsto. Así que, y yo necesito que ustedes por lo menos vean la parte de transporte para cerrar los trabajos. Se los comento bien, porque no creo que podamos ver todo la semana que viene como última clase. Si bien el día 30, el viernes 30, hay recuperatorio y van a recuperar algunos, el resto, ahí sí podríamos, para no tener el 23, eso es lo que quiero definir en función de otro tema, o lo charlamos con ustedes la semana que viene, de si tengan ustedes conmigo, que recupere el que tenga que recuperar, que va a estar con constancia recuperando el parcial, pero podríamos ir nosotros, a su vez, tener la última clase, que es la previa al cierre del trabajo práctico. Y ahí vemos los temas que nos están quedando. Chicos, que tengan muy buen fin de semana, y nos vemos el viernes próximo, nos encontramos el viernes próximo. Chao, profe, muchísimas Igualmente, gracias. profe, buen fin de Adiós. semana. Gracias. Las diapositivas, sí, ya mismo las subo.